versículos 26 al 40. Dice la Biblia: en el nombre todopoderoso de Jesucristo, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Alguien puede decir gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor para siempre. El bautismo en agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amados hermanos, Peraulas, un persa que de la pobreza se levantó hasta llegar a ser un hombre riquísimo allá en Persia, estaba procurando persuadir a un hombre muy raro porque es del Medio Oriente, Saciano, joven amigo suyo. Lo estaba tratando de persuadir de que finalmente la riqueza no era todo lo que necesitaban los seres humanos. Le decía: mira, cuando yo era pobre, es verdad que tenía problemas en la vida, pero ahora que soy rico, mis problemas se han aumentado. Tú sabes, le decía, que ahora no como, ni bebo, ni duermo con más gusto que cuando era pobre. Y le continuaba diciendo: al tener esta abundancia, lo que he ganado es lo siguiente: tengo más que guardar, tengo que distribuir más entre otros, son muchas mis preocupaciones para cuidar lo que tengo. Ahora muchos sirvientes me piden alimento, bebidas, vestidos, algunos necesitan ir al doctor, otros vienen y me traen una oveja destrozada por los lobos, o un buey que se mató porque cayó en un precipicio, o me informan de una plaga que está afectando al ganado. Así pues, querido amigo, le dijo aquel rico persa, parece que ahora tengo más molestias que cuando era pobre. Amados hermanos, es obligatorio para el que posee mucho gastar mucho en sus negocios, en sus amigos y en los extraños. Y cualquiera que se agrada con la posesión de muchas riquezas puede estar seguro de que sufrirá molestias al gastarlas. Esta historia de este hombre persa rico que finalmente se dio cuenta que el dinero no es todo en la vida. Mientras muchas personas, si se les preguntara cuál es la prioridad en tu vida, quizás algunos o muchas personas en este planeta dirían ser rico, o algunos no ser rico, pero tener $1,000,000, tener lo suficiente, que alguien me mantenga. ¿A cuánto le gustaría que alguien lo mantenga? Aleluya. Imagínense que alguien me mantenga sin trabajar, que alguien me mantenga sin hacer nada, sin pedirme cuentas, sin hacer nada, ningún esfuerzo, sino solamente estar enfrente de la televisión haciendo el esfuerzo con el dedo en el control remoto. Es el único esfuerzo que la gente está dispuesto a hacer. Es más, algunos quisieran avanzar en ello y mejor hablarle a la televisión, ¿verdad? Y ya no usar el dedito, hablarle a la televisión, ¿verdad?
¿verdad? Pero este hombre se dio cuenta que el dinero no es todo en la vida, amados hermanos. Y es verdad, el dinero no te compra el amor, no te compra la vida, no te compra la eternidad, no te compra la paz, amados hermanos y hermanas. En esta historia que acabamos de leer, en Hechos capítulo 8, tenemos también un hombre rico, un etíope, un hombre que dice la escritura que estaba encargado de los tesoros de la reina. Es como alguien que trabajara en el IRS en los Estados Unidos, un hombre que tenía una buena posición. Sin embargo, con el dinero no era feliz. Dice la escritura, amado hermano, que él buscó a Dios, porque Dios, le recuerdo, amados hermanos, es el motivo de nuestra felicidad. Aleluya. Porque la verdadera sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Aquel que sirve a Cristo, mi hermano, está bendecido, está en victoria. A lo mejor no tenemos mucho dinero, a lo mejor no tenemos los mejores carros, las mejores casas, mi hermano, pero Cristo nos da la paz, Cristo nos da la vida, Cristo nos da el gozo para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos tienen gozo, amado hermano? Bendito sea Dios para siempre. Este hombre, amado hermano, descubrió entonces que a pesar de su dinero necesitaba buscar a Dios, y fue a Jerusalén. Dice la escritura que leímos, fue a Jerusalén como una persona devota. No era, al parecer, según la historia, no nos registra que fuera israelita, más bien era un gentil, es decir, un extranjero que iba a Jerusalén para adorar a Dios. Era típico en aquellos días en Jerusalén que cuando eran los días de fiestas del pueblo de Israel, acudían personas que no eran israelitas. Siempre ha habido naciones, extranjeros, quiero decir, que se han acercado a buscar a Dios a través del pueblo de Israel. ¿Qué es el bautismo en agua? Es la primera pregunta, amados hermanos. El bautismo en agua es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, debido a que finalmente, amados hermanos, en el versículo 36 en adelante nos habla de que este hombre se convirtió a Cristo por la predicación de Felipe el evangelista, y finalmente él lanzó una pregunta que está en el versículo 36. Y yendo en el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es evidente entonces que Felipe le tuvo que haber hablado del bautismo, ¿verdad? Sin un requisito para ser salvo, para que él haya preguntado: bueno, ¿puedo bautizarme ahora mismo? Amados hermanos, desde antes del ministerio de Juan y de Jesús, las personas se convertían al judaísmo de dos maneras. Quiero decir, los que no eran israelitas, que eran gentiles, se podían convertir al judaísmo de dos maneras. La primera, le tenían que hacer dos ritos. El primero, bautizarse en agua. Era un rito que ellos hacían convirtiéndose al judaísmo. El segundo, circuncidarse. A estas personas se le llaman prosélitos, y había diferentes tipos de prosélitos. Prosélitos de la puerta, por ejemplo, había personas que ellos comulgaban, tenían comunión con los israelitas, con Jehová, el Dios de Israel, tenían comunión, y sin embargo no se circuncidaban. Ellos simplemente eran llamados temerosos de Dios. Sin embargo, no eran prosélitos por cuanto los varones no se habían circuncidado. Y amados hermanos, de tal manera que en el contexto histórico, cuando Juan el Bautista empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Marcos capítulo 1 versículos 4 y 5, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan bautizaba en el desierto. Entonces el contexto histórico es que en aquella época no era algo nuevo, no era algo desconocido. Ya las personas se bautizaban, los que se convertían, reitero, al judaísmo. De tal manera que cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, mi hermano, ahí dice la Biblia, Dios lo llamó a predicar en el desierto. Y las personas que se estaban convirtiendo al mensaje de Juan el Bautista, ellos pedían ser bautizados, y Juan los bautizaba. Dice la Biblia, los bautizaba en el desierto, en el río Jordán, obviamente. Bautizaba, en el griego se escribe, amados hermanos, baptizón, que significa remojar en o abajo, teñir, sumergir, hundir, ahogar, bañar, lavar. Es decir, amados hermanos, bautizar significa literalmente sumergir. Hay dos tipos de bautismos: por aspersión y por
por inmersión. Por aspersión es que solamente hay un rozamiento, se le rocía agua en la cabeza a la persona. Y por inmersión es que la persona totalmente es sepultada, valga la expresión, en el agua y vuelve a salir. Aquí en la escritura nos habla, mis hermanos, de que él practicaba el bautismo por inmersión. De hecho, debido a que la palabra bautizar en el griego significa inmersión o sumergir, se podría decir Juan el Bautista, es decir, Juan el Bautizador, y también se podría traducir Juan el Sumergedor, el que sumerge, amados hermanos. Y esa manera era como él estaba haciendo la voluntad de Cristo. La predicación de Juan el Bautista trajo un despertamiento espiritual en el pueblo de Israel. Mateo capítulo 3 versículo 2 nos dice, nos resume el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Era una persona fuera de lo común, predicaba un mensaje fuera de lo común, llamaba al arrepentimiento a las personas. No les llamaba a seguir la ley de Moisés, claro que había que seguirla, pero les llamaba, amados hermanos, a que el Mesías estaba por venir. Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto, aquel profeta que iba a ser preparado, profetizado por Isaías y también por supuesto por Malaquías y otros profetas. Juan el Bautista, amados hermanos, se vestía fuera de lo común, se vestía con piel de camello, dice la escritura, comía fuera de lo común, se alimentaba de miel silvestre y de langostas, amados hermanos. Y Juan el Bautista predicaba entonces, y la gente venía, les predicaba un mensaje de arrepentimiento, les estaba anunciando entonces que había alguien más poderoso que él había de venir. En un día les preguntaron, ¿eres tú el que había de venir? Y él con toda honestidad dijo, no, yo no soy el que ha de venir, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, pero ahí detrás de mí hay alguien más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. El bautismo de Juan plantea grandes exigencias al pueblo elegido, algo más que liturgia. El pueblo traía animalitos, ofrendas de cereales, otras cosas en la casa del Señor, mis hermanos. Pero él les decía, no solamente está en eso el servir al Señor, está en el corazón. Y él predicaba un mensaje al corazón, un mensaje de arrepentimiento. ¿Cuántas personas iban a las fiestas de los israelitas, pero realmente no estaban convertidos al Dios Todopoderoso? Llevaban animales, llevaban diezmo, llevaban ofrenda, pero no conocían al Dios que le llevaban las ofrendas. Llevaban ahí, mi hermano, todo lo necesario. Acudían a las diferentes fiestas de los israelitas que están anunciadas en Levítico capítulo 23. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura. Después el tercer mes, mi hermano, la fiesta de Pentecostés. El séptimo mes, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. Posteriormente se agregó la fiesta del Purim, y posteriormente en el último mes del año, por cierto, se agregó el Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación del templo del Señor. Acudían entonces ellos a las fiestas, acudían, mis hermanos, con cosas en las manos, porque el libro de Levítico decía, no te presentarás a Dios con las manos vacías. Y así venía el pueblo, pero gran parte de ellos no conocía al Dios de Israel. Y entonces la predicación de Juan el Bautista fue para moverlos a ello, moverlos al arrepentimiento, moverlos a una sincera búsqueda del Dios de Israel. Juan estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. Aleluya. Él anunciaba el Mesías. No era el Mesías, era la voz que clamaba en el desierto, que anunciaba que el Mesías ya venía. Aleluya. Su bautismo es un rito de iniciación para la reunión de la comunidad mesiánica. Las personas que aceptaban la venida del Mesías, que aceptaban ese arrepentimiento hacia Dios, ellos pedían ser bautizados y venían al río Jordán, dice la escritura, y como un símbolo de que ellos verdaderamente querían servir a Dios y estaban arrepentidos de sus pecados, se permitían que Juan los bautizaba. También venían fariseos, que dice la escritura que él los confrontó y les llamó generación de víboras. ¿Por qué razón les llamó así? Porque eran personas que solamente querían guardar las apariencias, solamente lo querían hacer porque todo el mundo lo estaba haciendo, como que era la moda, ¿verdad? El bautismo en agua, y todos querían hacerlo, mis hermanos. Estaban pues los fariseos en el templo de Dios, en la casa de Dios, y no conocían al Dios que se estaba predicando allí. ¿Cuántas personas ahora mismo, mis hermanos, están en santuario en los Estados Unidos de América, iglesias
hispanas, iglesias anglosajonas, iglesias coreanas, iglesias brasileiras, iglesias de todo tipo en los Estados Unidos, mis hermanos, afroamericanos por supuesto, y de cualquier otra etnia, amados hermanos. Pero ¿cuánto de lo que estamos en la iglesia realmente nos hemos arrepentido? Realmente queremos servir al Señor, realmente tenemos una comunión con el Dios eterno. Porque el hombre, el ser humano, mi hermano, quiere ritos, es lo más sencillo, ritos. Pero el Señor, a través de Juan el Bautista, estaba llamando al arrepentimiento. El punto principal de su predicación es la purificación del alma conectada con el arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque Jesucristo nos puso ejemplo. Jesucristo se bautizó en agua. Mateo 3 del 13 en adelante dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Jesucristo nuestro Señor fue bautizado. Al principio se resistió un poco Juan el Bautista, pero el Señor dijo: es necesario para que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo le estaba diciendo entonces a la gente: efectivamente, esta es una época de despertamiento espiritual, es su época de volvernos a Dios, y como un símbolo nos estamos bautizando, y Jesús también lo estaba haciendo. Aleluya. Es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden de nuestro Señor. Él nos llamó a los que ya conocemos a Cristo. Digan amén los que ya conocen a Cristo. Aleluya. A los que ya conocemos a Cristo, a ser discípulos a las demás personas, a alcanzar al mundo que aún no conoce a Cristo, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante para Dios las misiones. Por eso es tan importante para Dios estar aquí reunidos y dar testimonio de que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, que Cristo bautiza, que Cristo es la respuesta, que Cristo rompe las cadenas. Aleluya. Que Cristo liberta del licor y de las drogas para la gloria de su santo nombre. Aleluya. No debemos de bajar la guardia en lo que dice la palabra del Señor. Esto es más que una religión. Aleluya. Es un encuentro con Cristo. Aleluya. Es un caminar con el Señor, es seguir los pasos del Maestro, es estar tomado de la mano de Cristo y escuchar su dulce voz hablando a tu corazón. Aleluya. Y cuando eso pase, Jesús te pedirá todo. Te pedirá todo de ti. Te pedirá tu vida, tus pensamientos, tus inquietudes, tus anhelos, tus prioridades, tus objetivos, tus metas, tu dinero, tu vida, tu descanso. Te pedirá todo para darte todo. Aleluya. El acto de sumergirse en el agua y salir, amados hermanos, es un símbolo. Simboliza, amados hermanos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que somos sepultados. Hemos muerto nuestros pecados. Y en el momento que salimos del agua, simboliza que hemos nacido de nuevo para una nueva vida en Cristo Jesús. Es un testimonio, es un simbolismo, es algo poderoso por cuanto Cristo Jesús lo ordenó. El Espíritu Santo envió al evangelista a Felipe a evangelizar a un etíope. Entonces Felipe, dice el versículo 35, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estaba leyendo Isaías. Se dice que en aquella época, amados hermanos, había varios grupos de personas hablando en la economía. La mayoría de las personas solían caminar, no tenían recursos suficientes ni siquiera para un burro, un caballo, un camello para ellos transportarse. La mayoría caminaba, andaba a pie. Pero había personas un poco más pudientes que tenían dinero para comprar un animal. Entonces se subían arriba de él y así viajaban, se transportaban. Pero había personas más pudientes todavía que no solamente tenían animales de carga, sino tenían carruajes, como era el caso de este etíope. Tenía un carruaje, mis hermanos, y era un carruaje grande, por cuanto le dijo a Felipe: ven
y enséñame. O sea que tenía espacio para Felipe. Solamente cabía el etíope, amados hermanos. Era un gran carruaje, y era un buen carruaje, por cuanto se dice que los caminos, amados hermanos, que conducían a las ciudades no eran tan buenos. Y se dice que posiblemente era un camino empedrado con muchas piedras, y estaba el etíope. Muchos, los que sabían leer, acostumbraban leer en voz alta, porque leyendo en voz alta, dice la escritura, le escuchó Felipe. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Primero lo llamó a donde se tenía que ir. Es que Dios conduce el evangelismo. Es que cuando usted está entregado a Cristo, Dios te va a dirigir, Dios te va a guiar. Vamos a hacer esto, esta reunión aquí, vamos a hacer esto, Dios te va a dirigir. Doy gracias a Dios por la reunión que tuvieron mis hermanas y mis hermanos esta semana, ¿verdad? El lunes o el jueves, perdón, con una familia en unos apartamentos. Es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere dirigirnos, aleluya. Y la iglesia debemos escuchar su voz pidiendo su dirección. Gloria a su nombre para siempre. Y dice la escritura, amados hermanos, que el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. Cuando se acercó, escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías y le preguntó por el Espíritu Santo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo: ¿y cómo sabré? ¿Cómo entenderé si nadie me explica? Amados hermanos, ¿qué dice? Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No estaba entendiendo. Era un devoto que fue al templo, fue a Jerusalén, fue a la fiesta y regresó y aún no entendía. Era un devoto, un hombre temeroso de Dios, probablemente un prosélito, pero más probable era un temeroso de Dios, que él iba al Jerusalén y sin embargo todavía no había entendido la salvación, no había entendido a quién se refería, no había entendido acerca del Mesías. ¿Cuántas personas hay entonces en los santuarios que están escuchando la palabra de Dios, pero no han entendido el mensaje de Cristo? No han entregado su vida al Señor. Están allí como estaba este eunuco en la fiesta, pero van a sus casas y tienen que leer el profeta Isaías y que llegue un evangelista y les explique lo que significa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios envía a Felipe, amados hermanos, y entonces dice la escritura, partiendo de Isaías capítulo 53, empezó a hablarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente el profeta Isaías es uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento. Como usted sabe, tiene 66 capítulos que para fines de estudio se estructuran en dos partes: del capítulo 1 al 39 y del 40 al 66. Del capítulo 1 al 39 habla acerca del pecado de Israel, denuncia la nación de Israel y su pecado. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un llamado del Padre Celestial al arrepentimiento. Del capítulo 40 al 66 son promesas de liberación, promesas de victoria, promesas del Mesías, promesas de un Salvador. En el profeta Isaías hay gran cantidad de profecías en torno a la salvación a través del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que se le va a llamar el quinto evangelio o el evangelio del Antiguo Testamento. Y allí, en la parte segunda, Isaías capítulo 53 se refiere al Mesías. Él dudaba si se refería al propio profeta Isaías o al Mesías, porque aquí está hablando del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El eunuco, el etíope, pensaba a quién se refería. ¿Se refería al mismo profeta Isaías o se refiere a otro? Y ahí, amados hermanos, por supuesto Felipe, que él le testificó, se refiere a otro, y se llama Jesús de Nazaret, y le habló de Cristo. Y dice la escritura, amado hermano, que cuando este hombre entonces entendió el mensaje, amados hermanos, y dice la Biblia, el versículo 36, siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para bautizarse en agua? El bautismo en agua es el siguiente paso a la conversión a Cristo. Una vez que la persona se convierte a Cristo, el segundo paso de fe
es bautizarse en agua. Es hacer público la aceptación a Jesucristo. Y más que nosotros aceptar a Cristo, es que Cristo nos aceptó a nosotros. No es maravilla que nosotros aceptemos a Dios. Lo que es maravilla es que Dios haya aceptado a un miserable pecador como nosotros, en primer lugar a mí. Amados hermanos, no es maravilla que alguien diga yo amo a Dios. Lo maravilloso es que Dios nos ama a pesar de lo malo que somos. Por eso dice la Escritura, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios nos ama, aleluya. Dios ama al pecador. Dios ama al ser humano. Dios ama a los hogares. Dios ama a los niños, ama a los adolescentes, ama a los jóvenes, ama a los adultos, ama a los ancianos. Dios nos ama, aleluya. Amados hermanos, los eruditos de la crítica baja, es necesario que les diga este paréntesis de la crítica baja. Los eruditos, algunos de ellos aseguran que el versículo 37 no aparece en los manuscritos más antiguos. Quizá en algunas versiones, si es que usted tiene alguna de esas versiones, ahí dice que en los manuscritos más antiguos no aparece el versículo 37, porque los arqueólogos, algunos dicen que los manuscritos más tempranos o antiguos, cuando ellos han examinado en el griego, no se han encontrado este versículo. Sin embargo, yo quiero que usted sepa que el versículo 37 al respecto, el testimonio es que el texto mayoritario, la familia bizantina de manuscritos, sí lo incluye. Entonces el versículo 37 sí armoniza con los demás versículos y no presenta ningún problema de interpretación o ninguna falsa doctrina, por lo cual es bueno también que lo leamos. Gloria a Dios para siempre. Quise mencionarlo por la versión que usted tenga en la Escritura, y si quiere más información, con mucho gusto se la podemos dar, amados hermanos. ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse en agua? Un solo requisito: creer en Cristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué impedimento hay para que yo baje esas aguas, Felipe? Yo estaba leyendo Isaías, Felipe. Por tiempo he venido aquí a Jerusalén. Ahora que he entendido, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, el único requisito: si crees de todo corazón, bien puedes. Y me dice de todo corazón, mi hermano. ¿Alguien puede creer que no sea de todo corazón? Sí, los demonios. Dice Santiago, porque también los demonios creen y tiemblan. Pero a ellos no les es dado el conocer a Cristo, el recibir a Cristo, amados hermanos, porque dice la Biblia que solamente por el Espíritu de Dios se le llama a Jesucristo Señor, aleluya. Cuando reconocemos que somos pecadores, debemos también reconocer que Jesucristo es el Señor. Eso no lo pueden hacer los demonios, amado hermano. Eso solamente lo hace un pecador que se arrepiente y reconoce que somos nada, reconoce que hemos fallado, reconocemos que hasta aquí hemos llegado, necesitamos un alto en nuestras vidas, nos ha ido mal en la vida, nos han maltratado, nos han humillado, hemos llorado, ya no hallamos la puerta, no hallamos la salida, pero hay una ventana de oportunidad, hay un camino de oportunidad, hay un puente de oportunidad. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y Felipe, el evangelista, me puedo imaginar un poco emocionado, muy emocionado, de cuando dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Mire qué expresión de este caballero, que lo tenía todo, que tenía los celulares mejores de aquella época, los iPads mejores de aquella época, las Macs, en fin, toda la tecnología de aquella época, pero no tenía Dios. Tenía una religión, mi hermano, tenía una religión, la judía. Y era un judío devoto, a lo mejor más devoto que algunos israelitas, mi hermano. Y mire, como él era pudiente, pudo adquirir un rollo. Mire nada más, no cualquier persona podía adquirirlo. Los escribas pasaban mucho tiempo escribiendo, amado hermano, literalmente a mano.
a mano, pasando todo, amados hermanos. Se dice que los escribas eran tan expertos en eso, mi hermano, que a pesar de que se supieran de memoria el pasaje o el renglón, mi hermano, no podían escribirlo respetando el Antiguo Testamento. Tenían que irse palabra por palabra y la iban pasando. Poco a poco le iban pasando. En el hebreo, que se escribe de derecho a izquierda, a diferencia del español y el inglés, derecho a izquierda, iban dibujando las letras. Y en aquel entonces no había vocales, aunque sí las pronunciaban, no eran vocales que se escribían. Ya después, 700 después de Cristo, unos escribas llamados los masoretas nos hicieron el grandísimo favor de agregarle vocales a las palabras, de tal forma que los que no somos israelitas podamos aprender el hebreo y podamos pronunciarlo, para que se preserve, por supuesto, ese hermoso lenguaje. Aleluya. Y amados hermanos, ahí estaba Felipe. ¿Y cuáles son los conceptos equivocados acerca del bautismo? Él preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay muchas cosas que impiden, amados hermanos. Por ejemplo, el concepto equivocado que se deben de bautizar a los bebés o niños. No hay registro bíblico del bautismo de niños, porque la persona debe estar consciente de su pecado y arrepentirse. Lo que sí hay registro es que dice la Biblia que la persona tiene que arrepentirse primero. Cree en el Señor Jesucristo. Primero tienes que creer. Antes de que aquel hombre, en Hechos capítulo 16, amado hermano, le preguntó el apóstol Pablo, estando en Filipos, el carcelero de Filipos, y él le preguntó: varones, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después de ello lo bautizaron en agua a él y a su casa, a su familia. Aleluya. Primero es creer en Cristo. Un bebé, el bebé que estaba ahorita en el cunero, ¿va? Si le pregunto yo: a ver, mijo, repeat after me. ¿En qué idioma quieres? Idioma bebé. A ver, ¿qué te digo? Repite después de mí. Mijo, tienes que creer. You need to believe. Repite después de mí. Esto es un ateo, hermana. Un ateo. No repite nada. Es un bebé, mi hermano. Es un bebé. Él no tiene conciencia de pecado, mi hermano. Él avienta la sonaja y lo hace sin maldad. Ya después empiezan a hacerlo a propósito, y que los berrinches, y que van viendo cómo responde el papá, la mamá, ¿verdad? Los gritos. Este grito es eficiente. Este grito como que me revuelco, da más resultado. Y luego que si me volteo para abajo como que voy a ahogar, viene rápido mi mamá. Entonces van aprendiendo, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, un bebé y un niñito chiquito, hermano, son personitas que no tienen conciencia de pecado. No tienen la capacidad entonces ellos de confesar su pecado. ¿Cuál pecado? En primer lugar, mis hermanos, y además de recibir a Cristo. No pueden entender ellos la salvación. Usted les explicará: sí, mira, salvación en griego, soso. Di conmigo, soso. No, así no, es Z la segunda, sozo. Así como los españoles, sozo. Bueno, y él no va a entender, mi hermano. Por eso, a la luz de la Escritura, es incorrecto el bautismo a los bebés o a los niños. Y también otro concepto equivocado: si no te bautizas, no vas a ir al cielo. Hay una doctrina que dice que el bautismo es para salvación. Por eso, en cuanto una persona recibe a Cristo, ese mismo instante lo bautizan en agua. Por si algo pasa, por si se muere, pues ya está bautizado y ya es salvo, ¿verdad? Es un error doctrinal. El bautismo no es para salvación. No te bautizas en agua para ser salvo. Te bautizas en agua porque ya eres salvo, porque ya has creído, porque ya has nacido de nuevo, porque ya te has arrepentido de tus pecados, porque ya caminas en una nueva vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amados hermanos, es un mal concepto. Por ejemplo, el malhechor que estaba en la cruz a un lado de Jesús, Lucas 23:43, dice la Biblia que él se acercó a Jesús mientras uno de los malhechores estaba ofendiendo a Cristo. A ver, si tú eres realmente lo que se dice, a ver, bájate de esa cruz y ayúdanos. Mire nada más, qué impresionante, todavía ofendiendo a Cristo. Y el otro se expresó mejor, y él dijo: ¿cómo tú no tienes temor? Nosotros merecemos estar aquí en esta situación, pero este hombre es un justo. Y se acercó y miró a Jesús. No digo que se acercó porque estaba en la cruz, ¿verdad? Y miró a Jesús, mi hermano, y le dijo: Señor. Primero le dijo Señor, que le estaba reconociendo como Señor. Aleluya. Señor, Kyrios en el griego moderno. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció también que tenía un reino, entonces un rey. Le llamó Señor y le llamó Rey. Y también reconoció que Él iba a venir a resucitar a los muertos. Aleluya. Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No estuvo ahí todavía Felipe, quién sabe si ya se había convertido Felipe el evangelista, mi hermano, pero no estaban ahí los apóstoles, estaban todos amedrentados, ahí escondidos la mayoría, mi hermano, pero ahí estaba Jesús. Su mirada le predicaba, su mirada y su manera de hablar. Seguramente este hombre escuchó cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguramente tragó un poco de saliva al escuchar eso. ¿Cómo lo puede decir? Este hombre injustamente, mira cómo lo dejaron, cómo dejaron su piel, él no lo merecía. Por eso acudió a Jesús como su última oportunidad. Y este hombre, amados hermanos, clamó: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de nuestro Señor en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Jesús no le puso como requisito el bautismo en agua. No le dijo: mira, ay, ¿cómo le haremos? A ver, Juan, acércate por favor. Ya sé que te dije que cuidaras a mi mamá, pero también te encargo otra. No sé cómo puedas hacerlo. Bautízalo en agua, porque si no se me pierde. No, mi hermano, el dador de la vida, mis hermanos, ya le había dado la vida a este caballero que se había arrepentido, y le hizo una promesa que solamente Jesús le podía hacer: hoy estarás conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Hoy les recuerdo que Dios tiene un paraíso muy bello para nosotros. Les recuerdo que Dios las moradas celestiales para nosotros. Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere les mandaré al otro consolador. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Nos bendice en la tierra y nos prepara una morada en su presencia. Somos bendecidos, tenemos paz, tenemos gozo, hay tanto contentamiento en nuestra alma. Me mentiría si dijera no hay problemas. Sí hay problemas de la vida, sí hay preocupaciones a veces, pero dice la Biblia: echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Aleluya. Amados hermanos, Dios nos promete entonces su presencia por la eternidad. Otro concepto equivocado: no es importante bautizarse. Sí, no es importante, hermano, porque como no es para salvación, entonces no es importante bautizarse. Puedo no bautizarme y me voy al cielo. Y yo le preguntaría a usted algo: ¿es importante obedecer a Cristo? Muy bien. ¿Es importante obedecer a Dios? Amén. Es importante obedecer a Dios. Por supuesto que sí. Entonces es importante el bautismo. Porque Jesús dijo en la gran comisión, Mateo capítulo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea que mientras no se bautiza, no está ejerciendo esa orden, no está cumpliendo esa orden. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante entonces obedecer a Cristo. Bautizarse es un paso de obediencia. Saulo, que es Pablo, después de su conversión fue bautizado en agua. Hechos capítulo 9 dice la Biblia: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Allí estaba recién convertido, tenía 3 días de convertido, mi hermano, y el Señor lo encegueció esos 3 días, y estuvo en ayuno y en oración en la presencia del Señor, y él vio en visión que había un varón que era llamado por Dios y que le iba a traer un mensaje del Señor. Y Dios se le presentó, un ángel se le presentó a Ananías y le dijo: Ananías, ve a este lugar porque ahí está Saulo. Ananías al principio se resistió, pero obedeció al Señor Jesucristo, amados hermanos, y entonces vino y le dijo esas palabras. Y dice la escritura, versículo 18, Hechos 9:18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aleluya. Llegó, mamá, hermano, la promesa del Señor a través de Ananías. Le puso las manos, fue sanado, recibió el Espíritu Santo, amados hermanos. Y dice la Biblia, ¿qué era lo que seguía entonces? Estaba todavía en esa casa, mi hermano. ¿Qué era lo que seguía? Ya había creído en Jesucristo nuestro Señor, ya había entendido el mensaje, ya lo había visto al Señor. ¿Qué necesitaba ahora? Necesitaba ser bautizado en agua. Y dice, y levantándose fue bautizado. Aleluya.
¿Cuándo debo bautizarme? El bautismo en agua debe practicarse lo más pronto posible después de la conversión a Cristo. Cada cristiano debe bautizarse en agua lo más pronto posible. Las decisiones importantes no deben posponerse. Se posponen tantas cosas, amados hermanos, tantas cosas que tenemos en la agenda, mi hermano. Es importante. Una persona dijo una frase célebre: si quieres hacer algo sencillo, complicado, posponlo. Y lo pospones otra vez, y lo pospones otra vez. Y eso sencillo que te iba a llevar 15 minutos, ya lo ves bien complicado. Porque ya lo has pospuesto en tu día diario, en tu vida diaria, en tu agenda diaria, en tu calendario. Muchas veces que ya lo ves con pesar, lo ves complicado. Y cuando lo haces, eran 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, no tenía caso haberlo pospuesto. Se posponen las cosas, mis hermanos. Y entonces no debemos posponer lo que es importante: obedecer al Señor. ¿Cuáles son los beneficios de bautizarse en agua? El primer beneficio es que te damos $1,000,000. No es cierto, estoy bromeando. Los beneficios de bautizarse en agua: número 1, experimentar el gozo y la paz al obedecer a Dios. Cuando obedeces a Dios, viene un gozo, hermano. Qué hermoso día aquel que fuimos bautizados en agua. Dicen amén los que ya fueron bautizados en agua. Yo recuerdo, mi hermano, el pastor nos dijo: digan un texto bíblico o de memoria o escríbanlo. Y yo dije de memoria y dije: me voy a aprender uno largo, según yo, Juan 3:16. Y entonces me lo dije ahí de memoria. Ahí estaba todo emocionado. Recuerdo, mis hermanos, los hermanos que oraron por nosotros. El pastor Moisés Chávez, cuando me bautizó aquel septiembre de 1988, amados hermanos, seguía siendo el mismo por fuera, seguía hablando igual por fuera, pero sin embargo por dentro tenía paz y un gozo. Aleluya. Soy un seguidor de Jesucristo, no me avergüenzo del evangelio, porque aquel que se avergüenza de Jesucristo, aquel que niega a Jesucristo, amado hermano, el Señor también lo negará delante del Padre y de sus ángeles. Pero aquel que confiesa a Cristo y lo confiesa en el bautismo en agua y valientemente dice: yo soy seguidor de Cristo, y te pregunta el pastor: ¿has recibido a Cristo como Señor? Y tú dices valientemente: sí, yo soy seguidor de Cristo, creo en Jesucristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, es un honor para mí servirle, aleluya. Y eres sepultado. Algunos empiezan a hablar en otras lenguas porque es otra bendición que Dios da a sus hijos, aleluya. Los llena del poder del Espíritu Santo, un poder verdadero, un poder del cielo, un poder que los demonios no pueden contra nosotros, los brujos no pueden contra nosotros, el diablo no puede contra nosotros. Porque si Dios por nosotros y Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Beneficios de bautizarse en agua: dar testimonio público de mi fe en Jesucristo. También fortalece mi fe para seguir a Jesucristo. También por causa de mi compromiso soy oficialmente miembro de la congregación, porque vemos el compromiso, que quieres realmente seguir a Cristo. Entonces cuando pasas a ser miembro oficial de la congregación, cuando te bautizas en agua, fortalece tu fe. ¿En qué manera, mis hermanos? Porque de una vez has tomado esa decisión. Mientras no te bautices, como que la estás pensando, como que estás dudando, como si le sirvo o no le sirvo. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? Ya la semana pasada el Señor nos habló con esa pregunta: soy salvo, ¿verdad? Amados hermanos, pero cuando tú tienes la seguridad de que ya te arrepentiste de tus pecados, entonces el siguiente paso es bautizarse. ¿Qué impide que algunos no deseen bautizarse en agua? Aquel hombre preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado, Felipe? Realmente hay varias cosas que impiden que algunos no deseen bautizarse. Número 1, realmente no se han arrepentido de sus pecados. Podrán ser como este etíope al principio, antes de la predicación de Felipe el evangelista. Era una persona devota, un hombre temeroso de Dios. Iba al templo, conocía los rituales. Seguramente ya hasta conocía a ciertos sacerdotes. Lo vi el año pasado. El sumo sacerdote. Sí, a él le tocó el turno a él. Ok. Ya conocía el programa. Conocía qué es lo que tenía que llevar. Y como era riquillo, pues podía llevar algunas cosas para Dios, ¿verdad? Pero no era salvo. El primer impedimento para no bautizarse es que realmente no se ha arrepentido.
Este hombre no sabía que tenía que arrepentirse de sus pecados, que el profeta Isaías que estaba leyendo era un llamado, pero para buscar a Dios, para volverse a Dios. Aleluya, bendito sea Dios. El propósito de los servicios en la casa del Señor no es bañarnos de religión, no es bañarnos de rito, mi hermano, es bañarnos, más que bañarnos, llenarnos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya, volvernos a Dios, servir al Señor. Aleluya. Por eso Romanos capítulo 2 versículo 5 dice la escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Algunos quieren controlar a Dios en lugar de permitir que Dios los controle a ellos. Lucas Magnin enfatiza que sabemos que Dios no vive en templos hechos por manos humanas, Hechos 7:48, y sin embargo nos cuesta mucho poner tanta fe en un Dios tan invisible que se resiste a ser identificado con paredes, altares, fórmulas o personas. La sola idea de un Dios que no se deja encapsular nos estremece a las personas, porque queremos un Dios a nuestra manera, un Dios que piense como nosotros, no un Dios que nos pide que nos rindamos a Él. A otro impedimento para no bautizarse en agua: los que piensan que seguir a Jesucristo es tan solo una religión más. Por eso dice la escritura: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Al respecto, Antonio Cruz declara que el ser humano que no cree en la existencia de Dios está desarmado frente a la vida. Otro impedimento para ser bautizado en agua: no desean dejar su vida pasada. En el fondo no quieren dejar aquello que antes tenían. Efesios 4:22: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Otro impedimento para bautizarse: ignora la bendición que implica obedecer a Dios. Gálatas 5:7: ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? O sea que los gálatas en algún momento dejaron de obedecer al Señor, se quedaron con ritualismo, se quedaron con conceptos, pero dejaron de obedecer a Dios, mi hermano. Y así hay muchos en el camino que tienen el conocimiento, mi hermano, están llenos de conocimiento. Usted platica con ellos y les sacan teoría, les sacan textos bíblicos, les sacan cantos, les sacan historia, mi hermano, pero amados hermanos, han dejado de obedecer. Conocen la escritura, pero han dejado de obedecerla. ¿Y qué trae como consecuencia obedecerla? Nos trae paz, mi hermano, nos trae gozo obedecer al Señor. Aleluya. Yo hasta ahora no conozco a alguna persona que sea bautizado en agua y que salga enojado, mi hermano. Ay, ¿por qué obedecía al Señor? O alguien, amado hermano, que esté siendo bendecido por Dios. Ay, ¿por qué me sanó el Señor? ¿Por qué me sanó? Yo no quería que me sanara. El abogado ya estaba a punto de darme mucho dinero. Que esté enojado porque Dios lo sana, que esté enojado, mi hermano. No, amados hermanos, Dios produce gozo en nosotros cuando le obedecemos. Aleluya. Filemón 1:21 dice la escritura: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El diablo les hace creer también que no podrán seguir a Cristo. Tú no vas a poder. No vas a poder. ¿Para qué te bautizas? Sí, cierto, pastor. Se vuelve muy teólogo, ¿verdad? Hermano, es que yo amo a Dios. Amo a Dios. Y yo no quiero fallarle. Por eso no me bautizo. Están siendo engañados por Satanás. El diablo les hace creer que no podrán seguir a Cristo. Pero Mateo 28:20 dice la Biblia: yo estoy con ustedes, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya. Hay promesa de Dios. Aleluya. Dios nos protege, bendito sea su nombre. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. El diablo viene como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. El diablo está derrotado. El diablo, amado hermano, tiene poder, pero mi Dios tiene todo el poder. Bendito sea su nombre para siempre. El diablo engaña a las personas. Otra manera de querer impedir que la persona se bautice es que el diablo le recuerda sus pecados pasados. Ay, sí, ya tan santito, ¿verdad? Como si no te conociera. Y mira lo que hacías. ¿Qué hacía? Pues hacías esto, y eras esto, y decías esto, y decías esto. Y usted se para al diablo y le dice: exacto, hacía.
Eso decía, era. Pero mira, diablazo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. El diablo se fija en el pasado, mi hermano, pero Dios tiene un presente hermoso para ti, un futuro hermoso. Aleluya. El diablo te recuerda que eres pecador. Todos somos pecadores. Levanta la mano el que no ha pecado en esta semana, mi hermano. Bájela, por favor. Amados hermanos, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y mire, qué tremendo. Y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. ¿Cuántos son limpios en Cristo, mi hermano? Alabado sea Dios. Esa sangre nos limpia. Esa sangre nos transforma. Esa bendita sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Amados hermanos, nos limpia de todo pecado. El diablo no quiere que sepas esto, pero tú eres limpio si te has arrepentido por la sangre de Cristo Jesús. Otra manera que el diablo quiere impedir que te bautices, la burla de las personas. Hechos 26:24, diciendo él, es decir, Pablo, estas cosas en su defensa, se levantó Festo a gran voz y dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. La gente se burla. Si Pablo no hubiera estado firme, hubiera dicho: ay, ¿cómo se atreve? Yo les traigo el evangelio. Miren cómo me maltratan. ¿Sabe qué? Hasta aquí dejo de predicarles. No dijo eso Pablo, mi hermano. Pablo sabía en quién había creído. Aleluya. Pablo sabía que Cristo estaba con él. Aleluya. Pablo sabía que eso iba a venir la oposición. Pero cuando se levanta una persona que se opone, Dios levanta como una legión de ángeles, una legión que está ahí contigo, carros de Israel y gente de a caballo, aleluya, que están ahí protegiéndote. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que veamos las maravillas de Dios y veamos los ángeles de Jesucristo que están ministrando a aquellos que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor. Te ha librado de accidentes. Esta semana Dios libró de accidentes a Gilberto, mi hermano. Por poquito le tocó, por cuestión de unos minutos, mi hermano, porque Dios es bueno, Dios cuida de los suyos. Alabado sea Dios para siempre. La burla de las personas. ¿A poco ya eres aleluya? ¿Y qué? ¿La cerveza qué? ¿A poco ya no me digas que no te gusta la cerveza? A ver, tú ven para acá, tráele una cerveza, tómatela. Si eres hombre, tómatela. Ok, ya no eres hombre. Desde que te hiciste, hermanito, eso, ¿qué ha pasado contigo? Burlas. Satanás quiere burlarse. Quiso burlarse de un jovencito hace cientos de años y le dijo: ven y te voy a dar para comida de las aves, de las aves del cielo, de las aves que se comen las personas, que no recuerdo cómo se llaman. Amados hermanos, pero este jovencito le dijo: tú vienes para mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. David se llamaba. No es nuevo las burlas. La gente se burla. La gente se va a burlar de cómo te vistes, que como hasta el zapato de tus pies, se burla de tu nariz, se burla de tus dientes, se burla de tus ojos. Que se burlen, mi hermano. Pero nosotros hemos puesto la mirada en Cristo Jesús nuestro Señor. Que se burlen, no importa, mi hermano. Nosotros como sea seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y aquellos que se burlan, mi hermano, es porque no conocen a Dios. Es porque no han conocido ni creído en Cristo. Pero tú tienes que seguir adelante. Si por las burlas la iglesia de Cristo, mi hermano, lo hubiera seguido adelante, creo que ya no habría cristianos, mi hermano. Ya no había cristianos. Ya en nuestra época, siglo XXI, ya no hubiera cristianos. La gente se burla. Amados hermanos, ¿qué impide que tú seas bautizado? A lo mejor no has recibido a Jesús, no has creído en Cristo. Hoy puedes creer en Cristo. A lo mejor todos estos impedimentos, yo te invito que los pongas a un lado. La siguiente semana, por cierto, tenemos bautismos en agua.